Nos da gusto nuevamente estar comunicándonos con ustedes. En esta ocasión estaremos viendo lo que ha estado ocurriendo con el tipo de cambio en las últimas jornadas y estaremos haciendo un análisis técnico para poder determinar un poquito para dónde pudiera estar yéndose el tipo de cambio para las siguientes jornadas, ¿verdad? Estaremos viendo también la gráfica de la Comisión de Futuros de las Materias Primas en los Estados Unidos, que es muy utilizada en los mercados futuros de Chicago y en los Estados Unidos para poder ver la tendencia en términos de posiciones cortas o largas o de lo que es el call y el put. Vamos a ver qué es lo que nos está marcando en este momento y por el otro lado también estaremos analizando lo que es la desviación estándar del precio diario del tipo de cambio a un año, a 6 y a 3 meses para poder también establecer algunos soportes y resistencias, ¿verdad? Que ese es el propósito, a fin de tener una idea un poquito más de cómo pudiera irse comportando en armonía con las cotizaciones diarias. Vamos entonces a empezar viendo lo que es propiamente la cotización. Ahí lo están ya viendo. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, el tipo de cambio ahorita, de hecho, al momento de estar grabando este video, eh, está abierto el mercado en México y también obviamente el mercado Forex. Ahorita el tipo de cambio está cotizando en 19 pesos con 84.19 centavos. Esto dentro de lo que es el horario o la jornada de mercado Forex representa una subida en rendimiento directo de 1.02%. Eso significa que el rango de este día de jornada ha sido de los 19 pesos con 56.83 centavos a 19.9620 centavos. Eso significa que casi pegó a los 20 pesos y ahorita está cotizando pues más pegado a máximos de esta jornada. En términos de la semana, pues la cotización más baja ha sido de 16 pesos con 26 centavos y la más alta es de 20 pesos con 0,565 centavos. Eso nos marca entonces que está muy pegado a máximos, sobre todo porque llegó a los 19.96 pesos por dólar, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta, está modificando, está cambiando constantemente el tipo de cambio porque está ahorita la cotización en tiempo real, pero en los últimos minutos, quizá la última hora, ha estado cotizando o había estado cotizando entre los 19.77 y los 19.81. Ahorita ya se subió un poco más y está en los 19.84, ¿verdad? Como lo estamos viendo en este momento, pero pues sigue moviéndose de acuerdo a la oferta y la demanda. Vamos a estar explicando un poquito más en relación a algunos aspectos fundamentales de forma breve de por qué han estado ocurriendo algunos movimientos. Vamos a entonces a ver lo que es propiamente el aspecto técnico, el análisis técnico. Y bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Pues nuevamente está el cruce de oro, el Golden Cross, donde la media móvil de 50 días, porque la gráfica es diaria, ya rompió la media móvil de 200 días, lo cual manifiesta una señal de una tendencia alcista de mediano y largo plazo, en primera instancia. También detectamos esta canal, canal ascendente, en donde vemos cómo se ha estado respetando aproximadamente desde el 19 de abril, ha estado respetando este canal en la parte alta, que es la resistencia, y también en la parte baja. Como ustedes se pueden dar cuenta, que hay un toque, dos, tres toques. Aquí es un toque, dos toques, faltaría un tercer toque para poder hacerlo definitivo, que el canal está construido, ¿no? Se está siguiendo. Hay que esperar, pero el canal pues se mantiene ascendente y la cotización del tipo de cambio se mantiene dentro del canal ascendente. ¿Qué es lo que podemos ver y percibir? Bueno, ya habíamos visto desde el video anterior cuál pudiera ser la posible tendencia. Nosotros habíamos estado pensando que iba a estar cotizando entre los 19 pesos y los 19.54. Por eso nosotros estábamos marcando esta forma oscilante del comportamiento del tipo de cambio. Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, hace 2, 3 días, para el 27 de agosto, rompió los 19.55. Esto nosotros no lo esperábamos, como ustedes pueden darse cuenta en la línea negra que llegamos a trazar.
¿Por qué estábamos pensando que iba a estar, inclusive bajar a los 19 pesos? Bueno, recuerden que en este momento, ahorita lo que está ocurriendo es lo siguiente. Hay que recordar que la Reserva Federal, por el discurso que dio Jerome Powell, pues casi casi dijo que iba a bajar las tasas, aunque no lo dijo propiamente, por eso no lo podemos dar como seguro el 100%, pero ya los analistas lo ven casi un hecho de que en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal bajará la tasa de interés. Lo que no se sabe es, o bueno, lo que no se hay en consenso es si va a ser 25 puntos base o 50 puntos base. Por esa razón, ahí está la duda, pero de que se va a bajar, se va a bajar. El mayor consenso es de solamente un cuarto de punto, es decir, 25 puntos base, lo cual dejaría la tasa de interés al 5.25% anual en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque de alguna manera esto debilita el dólar y eso hace que se fortalezca el peso. Sin embargo, a pesar de esta tendencia, vemos que el tipo de cambio ahorita está oscilando por arriba de los 19.84, que para nosotros es muy importante tomarlo en cuenta por las directrices que vamos ahorita a marcar en la gráfica. Pero eso es lo que realmente está sucediendo. En realidad, lo que debería estar ocurriendo es que el tipo de cambio debería estar bajando, pero no, está subiendo. Eso nos hace pensar que el asunto o el factor que lo está moviendo así es interno y que tiene que ver con pues lo que se le dio ya la mayoría calificada por parte del INE a lo que es el partido de Morena y la coalición. Por lo tanto, esto favorecería pues todos los cambios que se quieren hacer, que sería ya, está en puerta, ¿verdad? Para que la siguiente legislatura pues pudiera analizar este punto, ¿verdad? Porque se metería creo que en 1 de septiembre y por tal razón pues las siguientes cámaras, las dos cámaras pues serían las que tendrían que evaluar. Por eso de alguna manera se está dando como un hecho el cambio constitucional, el cambio a la reforma o lo que se le llama la reforma del Poder Judicial. Hay algunos aspectos también dentro de lo que es el ámbito del sistema financiero que también hay que cambiar o desean cambiar, más bien. Y bueno, esto está generando entonces que en lugar de que haya un retroceso del tipo de cambio, es decir, una apreciación del peso, en realidad lo que está sucediendo es que se está depreciando el peso respecto al dólar. Obviamente, esto también lo podemos ver por pues el deseo o el apetito al riesgo, ¿no? Ahorita las bolsas de valores, los índices están en positivo. Obviamente, cuando está este apetito al riesgo, pues normalmente los inversionistas se salen del dólar, ¿verdad? Para poder invertir en las bolsas internacionales y eso hace que suban estas y eso hace que haya una oferta de dólares y por eso se debilita más el dólar, además de que van a bajar la tasa de interés, pero no está ocurriendo eso en este momento en el caso del peso. Por lo tanto, es un factor interno y creemos que esta es la razón de ello. Bien, vamos a ver entonces, vamos a continuar viendo la gráfica para que podamos explicarles algunos puntos. Por eso nosotros estábamos poniendo lo que decíamos, este nivel entre los 19 y los 19.55, pero ya lo rompió, ahorita ya se rompió, aquí está, se ve claramente que está en ese nivel por arriba. Ahora, dado que está en ese nivel, nosotros no descartamos, por las razones que ya explicamos, que en un momento dado, vamos a decir, el efecto que pudiera dar el que efectivamente se baje la tasa de interés en Estados Unidos, pudiera bajarse por abajo de los 19.55. A lo mejor no llega a los 19, pero sí pudiera estar bajando a los 19.55. Por eso no vamos a mover nosotros la línea, lo vamos a dejar de esa manera. Pero en caso de que se mantenga por arriba de los 19.55, entonces pudiera ser que sí se pudiera estar manteniendo oscilando entre los 19.55 y los 19.80. Para nosotros es muy importante este nivel de los 19.80. Ahorita les vamos a explicar por qué en una gráfica semanal del tipo de cambio, para que ustedes puedan darse cuenta de la importancia de ello. Pero sí creemos que tarde o temprano, y si se sigue respetando lo que es el canal ascendente, especialmente ahorita en el aspecto de la resistencia, pues pudiera producirse algo como lo que nosotros estamos pintando en color negro en la tendencia. La amarilla, en realidad,
pues no le estamos ahorita haciendo mucho caso porque ha estado rompiendo varias resistencias, pero en caso de que se rompiera lo que es el canal, pues se pudiera ir hasta los, vamos a decir, en este caso pudiera irse hasta los 18.50, ¿verdad? Inclusive y posiblemente hasta los 17.88, ¿no? Entonces, eso es en caso de que se hubiera esa condición, pero también está envuelto aquí la posibilidad de que el Banco de México también baje la tasa de interés. Entonces, eh, en la reunión de ayer, la Junta de Gobierno del Banco de México estuvieron justificando por qué bajaron la tasa de interés, pensando que eso no iba a ocurrir, pero ya realmente ocurrió bajo esa condición o bajo esa situación. Entonces, eso es lo que estamos viendo, lo que se está percibiendo en este caso, y vamos a ver por qué decimos que vamos a ver la gráfica semanal. Ahí está. Bien. Miren, esta es una gráfica semanal, es decir, cada vela representa una semana. Obviamente, si el Banco de México siguiera bajando la tasa de interés, eso debilitaría al peso y probablemente también el mercado estuviera descontando esa situación y por eso a lo mejor está subiendo el tipo de cambio. Si Banxico baja las tasas, debilita al peso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué decimos que 19.80 es una directriz importantísima? Miren, para nosotros lo que pudimos percibir, de hecho voy a abrir un poquito más, este 19.80, que es esta directriz que está aquí, ha estado sirviendo como primero resistencia, aunque aquí sí se rompió, pero había estado sirviendo como resistencia y luego que se rompió fue cuando se fue hasta los 24 pesos, ¿no? Pero al bajar de los 24 pesos, noten ustedes cómo se sirvió ahora como soporte. De hecho, sirvió desde el 23 de noviembre del 2020 y se rompió hasta el 24 de octubre del 2022. A ver, perdón, aquí creo que dije mal. Perdón, es 23 de noviembre del 2020 y se rompió ya de forma definitiva hasta el 24 de octubre del mismo año, pero estuvo respetando y cuando ya lo rompe, como ustedes pueden darse cuenta aquí, cuando ya lo rompe, entonces cuando se va hasta los 16 pesos, ¿verdad? En este momento ya regresó nuevamente, ya rompe los 18.50 que habíamos marcado anteriormente, que esa es la banda que nosotros veíamos como importante, los 19.50 y los 18.50 y los 19.80. Aquí noten que se respetó lo que eran los 18.50, ahorita de plano ya se rompió y ahorita está en este nivel. Nosotros pensamos que si se rompen los 19.80, ¿verdad? Que ahorita está en 19.79 y como vimos al principio estaba en 19.84, como ven está muy volátil, pudiera entonces irse hasta los 20 pesos, ¿no? Y quizá por arriba de los 20 pesos. Así que esta es la situación que nosotros ahorita percibimos de que pudiera darse o generarse. No hay que olvidar que en términos de la gráfica semanal, el tipo de cambio está dentro de un canal ascendente que se inició en el 94, 17 de octubre, y se ha estado manteniendo. Aquí hay un punto, otro punto, otro punto. Aquí fue un punto, se rompió, pero regresó. También aquí tocó esta resistencia, lo tocó aquí también. Se rompió en dos ocasiones, pero regresó dentro de lo que es el canal y en este momento pues está en ese canal subiendo y pues veremos si se rompe o no los 19.80. Esa es nuestra perspectiva que estábamos comentando hace un momento. Ahora, por otro lado, esta es la gráfica, ahorita la sí, esta es la gráfica eh, en términos de lo que es el mercado o lo que es la posición neta especulativa, ¿verdad? Del peso mexicano en esta Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas o de Commodities. Entonces, lo que queremos señalar es que esta gráfica marca lo que son las posiciones largas. Cuando la gráfica está con la columna o la barra alta, quiere decir que la posición en el mercado futuro en los Estados Unidos es a favor del peso, es decir, una posición larga. Sin embargo, estas posiciones largas a favor del peso han estado disminuyendo. En la última video estaban estas últimas tres barras.
Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, ya bajó de 65.3K, ya bajó a 50.1K y ya está en 34.6K. Entonces, esto marca que hay ya en términos generales a nivel internacional, hay una situación, perdón, hay una situación en la que se está marcando pues quizá ya no interés en el peso mexicano y eso está generando una oferta, ya no una demanda. Muy bien, entonces en esos términos, bueno, pues esto es lo que está marcando esta gráfica, ¿verdad? En términos de futuro y que es una posición especulativa, que hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque muy probablemente todo lo que ha sido el fortalecimiento del 2023 del peso respecto al dólar, no solamente ha sido porque hay buenos aspectos económicos macro favorables en México, sino que también está involucrado el aspecto especulativo, lo que puede hacer en un momento dado que haya una devaluación quizá importante en un momento determinado, ¿no? Que no podemos descartar. Ahora, en función de eso, vamos a ver lo que es propiamente la desviación estándar. La desviación estándar a un año está marcando los siguientes soportes y resistencias. De hecho, noten que la volatilidad ya se fue a 72.60 a un año. Recuerden que un activo arriba del 50% de volatilidad, estamos hablando de un activo riesgoso. Eso significa que puede tanto jalar para arriba como jalar para abajo, pero el punto es que es muy riesgoso o está siendo muy volátil. En este momento, de acuerdo a la gráfica, bueno, nosotros lo teníamos en 19.84, como entramos a este video. Ahorita creo que ya está por abajo de 19.80, ¿verdad? Es la cotización. Entonces estaríamos marcando las siguientes soporte: 19.66, ¿verdad? Y sería el soporte. Y la resistencia estaría en 20.39, a un año, ¿verdad? A 6 meses, que tiene ya una volatilidad muy alta del 90.56%, estaríamos hablando de un soporte de 19.40 y 20.31, ¿verdad? 20 pesos con 31 centavos. Y para lo que es a 3 meses, que sigue teniendo una volatilidad del 90%, el soporte estaría en 18.96 y el soporte estaría en 19.86, que como ustedes se dan cuenta y también se ve aquí en la gráfica, pues casi está el spot está cotizando en 19.84, aunque les digo ahorita ya bajó a 19.77, 78, como les digo, ha estado oscilando en esos niveles, pero esa sería la postura, ¿no? Es decir, el soporte estaría en 18 pesos con 96 y el resistencia 19.86, pero con una posibilidad importante de que pudiera romperse para poder irse hasta los 20.77. Recuerden que esto es en función de la desviación estándar. Es decir, la desviación estándar propiamente es lo que se pudiera desviar de la media, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y es por eso que podemos identificar estos soportes y estas resistencias. Así que pues eso es lo que podemos observar en estas, pues 3 plazos diferentes, calculando la desviación estándar para poder establecer estos soportes y resistencias. Y solamente quisiéramos comentarle, aunque nosotros lo tenemos en 19.84 ahorita, alimentada nuestro algoritmo, lo que encontramos es que de acuerdo a nuestro análisis, de acuerdo a las inflaciones anuales en los Estados Unidos y en México, el tipo de cambio cerraría el 2024 en 20 pesos con 36 centavos, es decir, 3 pesos con 47 centavos, arriba de la cotización con la que inició el 31 de diciembre del 2023, que estaba en 16.88. Entonces, esto subiría 3 pesos con 47, lo cual es un rendimiento directo del 17.06% para aquellos que invirtieron en dólares al principio de año, y anualizado sería 25.37%. El teórico, que está basado en la tasa libre de riesgo y que es normalmente el tipo de cambio que se utiliza para los futuros,
Lo tenemos nosotros al cierre del 2024 en 20 pesos con 21 centavos, es decir, 3 pesos con 32 centavos por arriba de la cotización del último día del año pasado, lo cual representaría un rendimiento directo del 16,45 y un rendimiento anualizado de 24,46%. Banxico, dentro de su encuesta a varios expertos economistas, lo están poniendo ahorita en la última a 18,78. Hay que ver en los siguientes días, el primer día de septiembre o el primer día hábil de septiembre, estaremos viendo si lo deja en 18,78 o lo sube más, ¿no? Que eso es lo que nosotros estaríamos esperando. En total tenemos una media de todas estas cotizaciones de 20 pesos con 2 centavos. Nosotros creemos que pudiera estar cerrando este año más o menos en esos niveles, a menos que hubiera alguna otra sorpresa importante, ¿verdad? Pero esa sería la forma en que lo tendríamos que estar viendo. Recuerden que estamos todavía en un efecto de que las tasas de interés en Estados Unidos se va a bajar. Recuerden, eso debilita el dólar, fortalecería al peso. Sin embargo, por el aspecto de la mayoría calificada en las cámaras, está habiendo una depreciación del peso, lo cual está dejando a un lado lo que son pues los catalizadores externos y parece que lo que está teniendo un efecto más importante en términos internos, pues es lo que está ocurriendo con las cámaras. Pero no olviden, y por eso pusimos la gráfica de las posiciones netas especulativas, de que definitivamente en el mercado de futuros en los Estados Unidos están disminuyendo las posiciones largas a favor del peso, lo cual indicaría que obviamente es una diferencia, por eso es una posición especulativa neta, es una diferencia entre posiciones largas y posiciones cortas, lo cual indica que si no están incrementándose las posiciones cortas, las posiciones largas sí se están disminuyendo, lo cual eso pudiera llevar como señal a que hay un debilitamiento, ahora sí en términos generales, del peso mexicano, que no decimos que sea la razón lo que está ocurriendo internamente, ¿verdad? Así que bueno, pues esta es la posición dentro de lo que es el mercado Forex, más o menos el 50% de los que participan dicen que hay que comprar y otro 50% dice que hay que vender. Obviamente ellos invierten a muy corto plazo. Por lo tanto, pues algunos quizá compraron en, no sé, en 18 pesos y ahorita pues sería un buen momento para vender. Los que tienen o son tenedores del tipo de cambio por cuestiones comerciales o cuestiones de deuda, es decir, deben dinero o tienen una deuda en dólares, pues nosotros lo que recomendamos es que si tienen ahorita los dólares, pues los mantengan, ¿verdad? Los mantengan si no hay necesidad de venderlos o no requieren de liquidez. Hay que mantenerlos, yo creo que va a seguir subiendo, ¿verdad? Eso va a ayudar. De hecho, si utilizamos los dólares, pues no importa, ¿no? Si los vas a utilizar para comprar, pues ya tenlos, ¿no? Quizá sea momento de comprar, probablemente no, porque no estamos seguros de que pueda seguir subiendo más. Está en niveles máximos, eso sí, es un hecho. Habría que ver si rompe ciertas resistencias, pero quizás sí pudiéramos sugerir, pensando en que es probable que si rompan esas resistencias, que cuando baje pudiera ser el momento de comprar, ¿verdad? Pudiera ser el momento de comprar. Eso es lo que nosotros creeríamos que pudiera hacerse, pero eh, a reserva de su mejor decisión, de acuerdo vamos a ver, la experiencia que ustedes tienen en relación con el tipo de cambio. Ya tendrían que tomar la decisión. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es establecer algunos niveles que les den a ustedes luz en cuanto a qué pudieran hacer, si es momento de comprar, si es momento de vender o si es momento de mantener, que eso obviamente pues difiere de cada uno de nosotros dependiendo del uso que le demos a los dólares. Pues les invitamos a que se suscriban, ya casi llegamos a los 100 suscriptores, así que les agradeceríamos mucho que nos ayudaran con ello y por supuesto que nos den un like y que toquen la campanita para que podamos, o ustedes sepan que ya salió un nuevo video. Recuerden que nuestro objetivo es promover la cultura financiera, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Por ahí les vamos a dejar también el video en donde estamos hablando de la educación y la cultura financiera, de por qué son tan importantes y que la falta de ella lleva a muchos problemas financieros, tanto a nivel personal como a nivel también empresarial. Así que si ustedes pueden verlo, les invitamos a que lo vean. Mientras tanto, nos estamos viendo, nos despedimos de ustedes y nos vemos para la próxima.
Que la pase muy bien.